Hola, vamos a ver en este video un resumen de las distintas formas de obtener una curva Bézier con una plantilla de GeoGebra. Para eso usaremos un ejemplo muy sencillo con 3 puntos de control, como vemos acá en pantalla, los puntos A1, A2 y A3. Y primero comenzaremos repasando la obtención gráfica de esta curva. Para esto iniciamos el trazado de segmentos entre los puntos A1 y A2 y otro segmento entre los puntos A2 y A3. Luego, en una primera iteración, vamos a hacer dos interpolaciones. Vamos a interpolar el punto B1 con un polinomio de Bernstein de la forma A1 por 1 menos t por más A2 por t, donde t es un parámetro que varía entre 0 y 1. Vemos que ante la variación de este parámetro tenemos las distintas posiciones del punto B1 y de la misma forma obtendremos un punto B2 interpolado entre los puntos A2 y A3. Luego continuamos trazando un segmento que uniera los puntos B1 y B2 y procedemos a una segunda iteración con una interpolación entre los puntos B1 y B2 que llamaremos a este nuevo punto C1. Tenemos así este punto C1, que es un punto que va a transitar por sobre la curva de Bézier. Se mueve sobre esta curva y esta curva de Bézier ahora podemos obtenerla con una opción del menú superior de GeoGebra, que es esta opción del lugar geométrico, y que poniendo esa opción y el punto e indicando cuál es el punto y cuál es el parámetro, en este caso C1 y T, se describe de esta forma, obtenemos de esta forma, en forma gráfica, a la curva de Bézier. Una segunda forma de obtener esta curva, ya que en este caso con 3 puntos de control no resulta muy complicado hacerlo, consiste en solo 3 interpolaciones, pero en la medida en que vayamos agregando puntos de control y elevando el grado del polinomio, la cantidad de iteraciones van creciendo, y otra forma de obtenerlo podría ser la siguiente: poniendo en la barra de entrada, eh, tipeando el comando curva, haciendo caso omiso a esta opción de forma predeterminada, y entre paréntesis ponemos la expresión del polinomio de Bernstein de segundo grado, donde como coeficientes ponemos los puntos A1, A2 y A3. Un polinomio de Bernstein de segundo grado tiene 3 términos, y la forma de este polinomio será entonces A1 por 1 menos t al cuadrado más 2A2 por 1 menos t por t más A3 por t al cuadrado, y luego separado por coma el rango o el intervalo en donde varía el parámetro t, de 0 a 1 en este caso. Tenemos así acá abajo la expresión de la curva parametrizada, donde no está explícitamente indicado cómo es la función para la coordenada x y para la coordenada y, ya que de algún modo eso está oculto en este paréntesis de las coordenadas de los puntos 1, 2 y A3. Por ejemplo, la función para la coordenada x de esta curva
tendrá la forma menos 2 por 1 menos t al cuadrado en su primer término, y para la coordenada y tendrá la forma 1 por 1 menos t al cuadrado, y así sucesivamente con cada uno de estos. Si queremos obtener una forma, si queremos obtener entonces una forma más adecuada de la expresión de las ecuaciones paramétricas, deberíamos, sí, en ese caso, entonces optar por la forma predeterminada que vimos antes, es decir, ponemos la palabra curva y optamos por esta opción, donde vemos que hay un espacio para poner la expresión de la función de la coordenada x de la curva, un espacio para poner la expresión de la coordenada y de la curva paramétrica, y luego el nombre del parámetro con su valor inicial 0 en este caso y 1 final. Si optamos por esta última, deberíamos escribirla con esta sintaxis que vemos acá abajo. Ponemos entonces curva, la primera expresión que aparece hasta esta coma sería de la forma x del punto A1, y con esta sintaxis se rescata la coordenada x del punto A1, que sería menos 2, como vemos acá abajo. Luego el factor 1 menos t al cuadrado más A2x del punto 2 se rescata de esta forma, así entonces la coordenada x del punto 2, que es igual a 2, multiplicado por 1 menos t y por t, y luego x del punto 3 por t al cuadrado. La otra expresión es la correspondiente a la función de la coordenada y, donde entonces pondremos y del punto A1, que en este caso, como vemos acá, es 1, por 1 menos t al cuadrado, y así toda la expresión desarrollada del polinomio de Weierstein de A1 hasta A3. Recordemos que para un polinomio al cuadrado tenemos 3 términos, donde hay coeficientes numéricos 1, 2 y 1. Luego viene el desarrollo el rango del parámetro t de 0 a 1, y obtenemos así la forma más familiar de una curva paramétrica, como vemos acá, donde tenemos por separado entonces, o discriminado, cuál es la expresión de la función en x y la función en y. En este caso, la función en x es menos 2 por 1 menos t al cuadrado, más 2 por 2 por 1 menos t por t, más 4t al cuadrado. Si modificamos las posiciones de los puntos de control, vemos, por ejemplo, acá que se modifican las coordenadas tanto x e y del punto A3, que es el que estábamos modificando. Si modificamos el punto A2, lo que se ve que cambian son las coordenadas x e y del punto 2, y lo mismo ocurre con el